Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de este programa. Una nueva entrega en la que vuelvo a dejar Roma en el horizonte, incluso en el horizonte temporal, para viajar a un periodo menos conocido, a un periodo menos épico, pero muy interesante. Volvemos a la antigua Grecia. Y como sé que a Ángel pues no le gusta eso de embarcarse en aventuras coloniales, pues he decidido venir yo solo con toda la tripulación de este trireme que me acompaña, un trireme de una ciudad, estado cualquiera de la Grecia continental, para embarcarnos en una aventura de fundación de un nuevo punto, en principio mercantil, pero que con el tiempo se erigirá, como veréis, en una gran metrópolis. Y desde esta metrópoli pues surgirán otros conatos de colonización. Y es que vamos a hablar de un fenómeno que tuvo lugar en el Mediterráneo por parte de los griegos. Esta aventura marítima que estamos a punto de iniciar servirá para que os pongáis en la piel de aquellos navegantes que surcaron el mar Mediterráneo cuando Roma no era más que un proyecto en la cabeza de alguno que podría más bien formar parte de la leyenda que de la realidad. Pero bueno, no vamos a faltar a Roma, aunque Ángel ya sabéis que le gusta faltar bastante a los griegos, los llama bárbaros. Pero en este momento, cuando las ciudades-estado florecían, en Roma sí que era, o lo que tenía que ser Roma, no era más que un conjunto de chozas. Mal que le pesen a algunos, pues en este caso la realidad es esta. En cualquier caso, y para nuestra fortuna, la colonización es un tema muy, muy interesante y que las fuentes nos detallan bastante bien. Se trata de un conglomerado de movimientos migratorios que están muy bien documentados, como ya os he comentado, y que debemos englobarlos en dos periodos de la historia de la Grecia antigua. En primer lugar, en el llamado periodo oscuro. Ese momento tras la llegada de los pueblos del mar que quedó un poco diluido, y la posterior época arcaica, en la que el fenómeno tomó más importancia y del cual tenemos más detalles. Tengo que decir que no fue un proceso puntual, sino que sabemos que se alargó durante muchos años, llegando incluso a tiempos de la conocida época clásica, y eso nos permitió pues tener noticias del apogeo de este fenómeno colonizador. Como ya os he dicho hace un momentito, debemos diferenciar entre dos fases según nos cuentan las fuentes. La primera, la más antigua, tuvo lugar hacia el primer milenio antes de Cristo. Y en esta fase, los movimientos se centraron más en la zona de las islas del Egeo, por ejemplo, Lesbos, Samos o incluso Rodas, en las costas de Asia Menor y en parte de las costas del Mar Negro. La segunda fase iría desde el siglo VIII hasta el siglo VI a.C. Y las zonas escogidas en ese momento fueron más amplias. Se extendieron mucho más por el mar Mediterráneo y llegaron a ocupar las zonas restantes del Mar Negro, del Ponto Euxino, como llamaban los griegos. En esta segunda fase, algunas de las colonias llamadas por ellos, por los propios griegos, apoiquías, que se fundaron en la primera colonización, también se unieron al fenómeno. Es decir, queda claro entonces que esas colonias fundadas en la primera colonización se habían convertido en poderosas poleis. Y fruto de la necesidad de tierras o de asentar población, crearon sus propias ciudades. Un ejemplo clarísimo fue el de la ciudad de Mileto, una antigua colonia que se dedicó a fundar las suyas propias. Las zonas con más presencia fueron la península itálica, Sicilia, las costas del Mar Negro
aunque también se vieron afectadas zonas del norte de África y las costas mediterráneas de la actual Francia y España. Pero enumeremos ahora las causas que provocaron esta primera oleada de movimientos. Las principales suelen atribuirse a la presión demográfica ejercida por los pueblos indoeuropeos. Así que los que más se movieron fueron los dorios, que se desplazaron en masa hacia el sur. En cuanto a la segunda oleada migratoria, de la cual poseemos mucha más información, sabemos que intercedieron varios aspectos, siendo los más relevantes el déficit de tierras para cultivar, sobre todo porque los aristócratas se las quedaban en detrimento del pueblo llano, y eso provocó que esas gentes con menos recursos, los menos favorecidos, tuvieran que buscar oportunidades allende los mares. Y un segundo factor fue el aumento de la producción artesanal, que hizo que los comerciantes buscasen nuevos mercados, ya que cada vez había más productos y era menester encontrar nuevos compradores para darles salida. Pero hay autores que defienden otra causa o otro factor determinante que provocaría este movimiento migratorio. Y este factor sería la lucha interna entre las propias aristocracias de las... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.